lo que está pasando, de los temas que ocurren con las organizaciones en general, no solamente sociales, sino en política, la crisis de confianza, etcétera, que ocurren en las instituciones, quisimos pedirle que además, ¿cierto?, teniendo en cuenta la carta de los obispos, que también habla sobre la crisis de instituciones, darnos su opinión ya sobre este tema. Padre Antonio, bienvenido. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Bueno. Bueno, si vamos a hablar de la crisis de credibilidad de las instituciones, yo tengo que partir por la institución a la que pertenezco, que es la Iglesia Católica, porque me parece que sería una frescura empezar a hablar del descrédito de la política, del Parlamento, del Ejecutivo, en fin, si no hablo primero de nuestra Iglesia. En este último número de mensaje que yo les traje, nosotros quisimos poner como portada o como artículo principal un artículo que se llama "Asumido evangélicamente el escándalo", que es del rector del seminario de Talca, el padre Marcos Bubinich, que dicen algunos que podría ser obispo. En este tiempo que hay una escasez muy grande, se frenó se habrán dado cuenta que se frenó totalmente el nombramiento de obispos. Hay 4 o 5 obispos dimitidos que siguen sus diócesis porque no tienen reemplazante. El arzobispo Santiago ha pedido también que necesita obispos auxiliares. El obispo Andrés Arteaga está muy enfermo. Y sin embargo está como paralizado el proceso de nombramiento de obispo. No hay tiraje o está muy revuelto el puerto. Este padre Bubinich dice 2 cosas que a mí me parecen súper interesantes respecto a esta crisis de credibilidad de la Iglesia Católica. Una, dice: las víctimas de los abusos sexuales que han provocado esta crisis de credibilidad en la Iglesia son miembros de la Iglesia, son católicos, son personas no solamente católicos, sino además personas vinculadas íntimamente a la Iglesia. Por algo fueron víctimas de sacerdotes. Algo que creo que no ha sido reflejado con suficiente fuerza por la misma jerarquía de la Iglesia en Chile. Y en segundo lugar dice otra cosa que es bien impresionante, ¿no? Dice: es la sociedad chilena la que ha tenido que reflejarle a la Iglesia, a la institución, el escándalo que significa el comportamiento que tuvo la institución, por lo menos por un tiempo. Y entonces la Iglesia, dice Bubinich, tuvo que aprender de la sociedad. La Iglesia normalmente se ha sentido siempre maestra de la sociedad, profesora de la sociedad, ¿no? Indicadora de lo que la sociedad tiene que hacer. Y aquí viene la perplejidad de decir: mira, la Iglesia tuvo que cambiar sus protocolos, cambiar su procedimiento, buscar la prevención, sacar hay un excelente manual de prevención de abuso de la Conferencia Episcopal de Chile y de la Diócesis de Santiago. Ha tenido que tener esta prontitud absoluta que ustedes habrán visto ya por los diarios y todo. Inmediatamente hay una denuncia y inmediatamente se suspende a la persona denunciada, incluso aunque la denuncia sea
anónima, aunque no tenga las firmas o los testimonios clarificados, etc. O sea, podríamos decir que se ha pasado de un extremo al otro. Pero esto ha sido para tratar de recuperar la credibilidad que ha bajado enormemente. Si ustedes ven las encuestas, es pavoroso el declive de la credibilidad de la Iglesia Católica en Chile, sobre todo en el último año, en los 2 últimos años. Y es que la sociedad ha cambiado mucho. Este mismo tema que ustedes estaban tocando recién sobre estos departamentos y todo, pacto de caballero, esto de que no debe trascender lo que se trata en el, no sé qué cosa, el Consejo General para los demás, lo público, lo privado. Es un tema que está revolucionando, podríamos decir, el modo de hacer las cosas en Chile y en muchas otras partes. O sea, se solía hacer las cosas a puertas cerradas. Era un procedimiento normal. Incluso después de que termina la dictadura y comienza la democracia, los primeros años fueron años de bastante poco transparencia. Eran las cúpulas las que se ponían de acuerdo respecto a las cosas que eran las más indicadas o más favorables para Chile, con poca participación de los demás. Y en eso ha habido un giro muy grande que exige hoy día mucho mayor apertura y transparencia. Y la crisis de la credibilidad es justamente en este desfase. Yo traigo varios ejemplos aquí sobre las causas de esta crisis de credibilidad. Fíjense, en Chile, una cultura del abuso. A propósito del abuso sexual, nos hemos empezado a estudiar el fenómeno de los abusos sexuales en la sociedad, que es una cosa institucional. No sé si vieron la semana pasada o 2 semanas atrás en los diarios, en las estadísticas, en la familia, en grupos, qué sé yo, etc. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué los niños, por ejemplo, no advierten más fácilmente cuando empieza a haber alguna situación de abuso? Bueno, porque muchas veces vivimos en una sociedad que es abusiva, no necesariamente en lo sexual, pero es abusiva en todos los campos, ¿no? Maltrato maltrato, por ejemplo, en el trabajo, abuso los consumidores, el gran tema del abuso de los consumidores, la corrupción de la farmacia, que todavía siguen diciendo que son inocentes, a pesar de que llegó, ¿no es cierto?, finalmente el último fallo, que ya no es apelable, donde tienen que pagar una cifra millonaria. Hay una cultura del abuso, ¿no? Y una cultura de la falta de transparencia. Yo creo que ambas cosas le pasó la cuenta a la Iglesia. En la Iglesia, como la autoridad es muy jerarquizada, cambiaba un cura en la parroquia y llegaba el cura nuevo y cambiaba todo. Existía, no sé, la comunidad parroquial, la organización, el tesorero, las personas que eran, y si el cura no le gustaba, fuera, tenía el poder absoluto. No sé, el adorno de la iglesia, las costumbres de devociones, no le gustaban los santos, no sé, se cambiaban los santos, se volvían otros santos, se cambiaba el modo. Entonces, eso es bastante. Y la gente normalmente la persona no tenía que ser mala persona, el cura puede ser muy buena persona, se sentía con el derecho de imponer su criterio frente a las distintas situaciones. Entonces, vivimos en una sociedad, fíjense lo que ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos,
con respecto... La Iglesia fue la primera que ha pagado el precio de este sistema por culpa de la misma Iglesia. En Estados Unidos hace más de 10 años atrás, en 2002, empezaron a salir los casos más... pero acaba de salir, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, el informe lapidario sobre la organización de los Boy Scouts, donde la cantidad de abusos en 30, 40 años, abusos sexuales y todo lo demás, una cosa terrible, espantosa. Y que eran tratados de la misma o de una manera similar a cómo la Iglesia trató también los casos de abuso tradicionalmente. Se sacaba a la persona del lugar, se lo amonestaba, se le llamaba la atención, en el mejor de los casos se lo sometía a un tratamiento y muchas veces terminaba cometiendo los abusos en otra parte. Pero yo quiero llamar la atención al tema del abuso del poder, el abuso que va más allá del tema del abuso sexual, que creo que es algo que está muy dentro de nuestra sociedad. Fíjense ustedes, por ejemplo, lo que se llama tráfico de influencia. ¿Qué tranquilidad tenemos nosotros respecto a cómo se hacen las leyes en nuestro país cuando sabemos que transversalmente el lobby, lo que se llama el lobby, que hay un proyecto de ley para regular el lobby en Chile que lleva bastantes años ya, transversalmente se está haciendo lobby para influir en los parlamentarios de manera de que, por ejemplo, un caso muy interesante, el actual de la ley de pesca, donde, en fin, donde los parlamentarios por un lado pueden tener intereses ellos mismos, intereses propios en la industria de la que se trata, pero también puede ser fruto de la influencia, de la colaboración, como lo quieran llamar, de la ayuda para la campaña, porque tampoco está regulado, como está regulado en Estados Unidos, ¿no es cierto?, los aportes que las personas, las empresas hacen a los candidatos. Y ahí tenemos entonces un manto de sospecha que respecto a la labor parlamentaria que en el fondo va distanciando a la sociedad civil de ella, va haciendo que desconfíen, en parte por su eficiencia, en parte por estas otras prácticas como son el tráfico de influencias, los lobbies, y que muchas veces son transversales, o sea, ni siquiera no se trata de que sean los malos son los de la izquierda o del centro o de la derecha, sino que hay algunas leyes que no salen porque transversalmente existen parlamentarios que no permiten, por ejemplo, está todo el lobby para impedir que los medicamentos que no requieren receta se puedan vender en supermercados o en otras partes, como por ejemplo sucede en Estados Unidos. Hay un lobby feroz en eso, y en ese lobby feroz es transversal, o sea, no es que esté reforzado en un sector económico. En el caso de la pesca es feroz también. Yo les puedo contar una anécdota que me sucedió a mí. Un prestigioso economista publicó un artículo sobre la ley de pesca y mensaje, denunciando duramente el fuerte lobby de las empresas, que son muy pocas, las empresas grandes, y la falta de transparencia, el hecho de tener las concesiones
para la vida, o sea, ni siquiera por un tiempo determinado, la depredación de los mares, etc. Bueno, ¿qué me pasó a mí? Me llama una persona de la Universidad de Hurtado, que es nuestra, que es jesuita, y me dice que una empresa que ha ayudado a la universidad en algún proyecto ha mostrado su estupor de que la revista Mensaje en el fondo esté con su postura en contra de estas grandes empresas que tienen también. Yo le contesté y le dije, mira, gracias a Dios, la revista Mensaje independiente de la universidad y está muy bien que si esa familia o empresas ayudar a la universidad, bueno, la universidad estupendo le ayudará, pero eso no significará que nosotros le vamos a cambiar nuestra línea editorial. Pero no bastó con eso. El autor del artículo trabaja en una universidad, que no es la nuestra, porque es un economista muy importante, y llamaron al rector de la universidad, por lo menos dos grandes empresas, para decirle que tenía que echar a este economista. Fue muy divertido como me lo contaba por lo menos él, porque venía el rector a hablar con él y este economista le dijo, piensa lo que vaya a decir. Como diciendo, si nadie decir modera tu lenguaje, ten cuidado, qué sé yo me voy aquí. Por supuesto el rector no le dijo nada, no le dijo, no, yo estoy contando más que me han buscado presionar y me han dicho, tenés que echar ese gallo, fuera, sáquenlo. ¿Cómo más hay desconfianza después de eso? ¿No? O la desconfianza de un profesor que estaba justamente en el lanzamiento de un libro que nosotros lanzamos hace poco, que también está relatado aquí en la revista, sobre el Concilio Vaticano II. Uno de los presentadores era este profesor, que me decía que se cambió de que le robaran un peso. Si tú en los bancos te comen un peso, te van comiendo un peso si la fracción no llega, no sé cómo es el río, pero te comen el peso. Entonces un banco muy importante fue y dijo que quería su peso. Un peso. Pero dijo, ¿sabes qué? Es por un problema de dignidad. Es un problema de que yo estoy hasta aquí que me roben el peso. Entonces el banco le dijeron, mire, usted tiene que hacer 15 trámites para recuperar el peso. Y entonces me dijo, yo hice los 15 trámites. Yo iba con un hijo mío, dije, mira, yo quiero enseñarte esto, ¿no? Y después los 15 trámites le entregaron el peso. Obviamente nosotros no podemos hacer eso, no lo hacemos, pero hay una cultura que va fomentando la desconfianza, una desconfianza que además ustedes saben, en Chile es una de las más altas, más grandes que existen en el mundo. En Chile desconfiamos de todo el mundo, ¿no? Desconfiamos del vecino, desconfiamos de cualquiera. Entonces, nos encontramos con que esta crisis de credibilidad de las instituciones tiene que ver con la sospecha de que a mí siempre me están tratando de engañar de alguna manera. Que me meten un seguro que yo no pedí en la tarjeta de crédito o en el que me incluyeron un costo que yo no estaba transmitido. Y eso está creando un gran malestar, porque por un lado el crédito ha permitido a la mayoría de los chilenos poder acceder a cosas que si no habría podido acceder. O sea, ha sido un gran beneficio para la población. Pero por otro lado la tiene bastante acogotada. Y después ha habido también esta cosa como, por eso no sé si me gusta mucho lo de liberal, el capítulo de ejercicio liberal, porque lo de liberal, ¿no? Porque ha habido también en nuestra sociedad chilena una gran impronta liberal,
liberal en el sentido de, yo lo opongo, digamos, de todas mis libertades, de todos mis derechos, pero de ningún deber. Y por otro lado también de ningún deber por el interés general, por lo que nosotros llamamos el bien común. La ausencia de una mirada amplia y tenga en cuenta la defensa del bien común y el resguardo del interés general. Y que eso lo hemos visto, por ejemplo, en el tema energético en Chile. Nadie quiere una central termoeléctrica al lado de su casa o al lado de su ciudad, que contamine, que ensucie, nadie. Pero nadie tiene una cárcel cerca de su casa, un basural. Pero necesitamos cárceles, necesitamos basurales, necesitamos centrales eléctricas y como que todo esto se ha privatizado. O sea, nadie vela. ¿Quién vela por el interés general? ¿Quién vela por el interés general de la ciudad? Se ha hablado tantas veces de un alcalde mayor para Santiago, como existe en las grandes ciudades, ¿no? Que vele por el interés general. No solamente por cada uno por su sector, algunos más favorecidos y otros menos. No es cierto que la suma de los intereses individuales forma el interés general. Y en Chile nos hemos ido como privatizando cada vez más, ¿no? La prueba máxima fue el voto voluntario, al cual esta revista se opuso siempre, nosotros siempre nos opusimos, eso por una razón doctrinal. Para la doctrina social de la Iglesia Católica, los derechos están siempre asociados a deberes, y el bien común es un elemento fundamental. Y si yo vivo en una sociedad, yo tengo que participar de la vida de esa sociedad, yo tengo que comprometer de acuerdo a mi pensamiento, a mi discernimiento, a mi reflexión, con recta intención. Además, tengo que comprometerme en buscar las mejores autoridades, elegir aquellos que yo creo que puedan hacer más por el bien común y especialmente por los más desfavorecidos. Tenemos desconfianza de que nuestro Parlamento, por ejemplo, vaya a suicidarse a sí mismo haciendo leyes que permitan, por ejemplo, un mayor tiraje de la chimenea, que no se apenen durante 4, 5, 6, 7 periodos. ¿Quién puede confiar en que uno mismo se va a acortar las posibilidades de ser reelecto, por ejemplo, ¿no? O tantas otras cosas que podrían ser para el bien común y que sin embargo no se hacen porque no nos conviene. Entonces, por una parte, aumentan las expectativas ciudadanas y hay un enorme desequilibrio también entre el conocimiento que tienen algunos que manejan las cosas y lo que conoce la sociedad. Yo tenía aquí algunos ejemplos de esta cultura de la desconfianza, cultura del abuso, que van conformando esta crisis de credibilidad. El tema de la caseta. Y ustedes lo pueden ver si quieren metiéndose al sitio web de Centro de Estudios Públicos, que no es precisamente de izquierda, donde la semana pasada hubo un importante seminario donde estaba la subsecretaria Arellano de Mideplan, y
donde se le volvió a decir que... ¿Qué pasó con la CACEN, en resumen? El gobierno intervino, cambió una pregunta y el resultado fue que aparecieron cifras mejores de las que habrían aparecido sin esa pregunta. Ahora, para justificar esa pregunta, esto lo pueden ver ustedes en la discusión que hay ahí en el CEP, no voy a alargarme mucho en eso. La pregunta se tenía que sostener en un pre-test, un test previo que se había hecho. La subsecretaria ya dice que sí se hizo el pretest. Efectivamente se demostró que el pretest no se hizo. Ella llama pretest a algo que técnicamente no es un pretest. Y estas cosas tienen norma y no son interpretativas, no se pueden interpretar. Pero además, la CEPAL cometió el error de aplicar mal los cálculos de esta, no voy a entrar en detalle porque es muy complicado, pero de las cuentas nacionales había que hacer, bueno, cuento corto, el señor de la CEPAL la semana pasada en el CEP reconoce que estuvo mal hecho el cálculo y que la pobreza con el pretest todo lo demás sería de un 15,2, o sea, no habría bajado, no habría subido. Incluso con este pretest que además no se hizo con esta pregunta que incluyó la subsecretaria. Pero ¿por qué cuento esto? Porque lo grave de esto es que no lo sabe, nadie lo sabe. Esto no está en los diarios, no sale. Yo lo dije hace unos programas atrás en la radio. Fui durísimo con el ministro Lavín y algunos me han dicho que es injusto porque parece que la presión no venía de él, bueno, pero él la tuvo que haber abandonado. Pero yo digo, a ver, nosotros para el futuro tenemos que tener establecida cuál fue la estadística de la pobreza del año pasado. Tiene que quedar, no sabemos cuál es, cada vez sabemos menos, está más complicada la cosa. ¿Cómo vamos a tener credibilidad? Nosotros en Chile teníamos tradicionalmente una alta valoración por las estadísticas chilenas. Las estadísticas chilenas no son las estadísticas argentinas. Nosotros confiábamos en las estadísticas chilenas. Pero esa credibilidad está en juego. Y ahora entonces la solución es hacer un INE autónomo, que puede ser una excelente idea, pero que en el fondo es el remedio frente a haber hecho algo que estuvo mal hecho y que provocó de alguna manera las elecciones municipales. Además de que se cayeron las dos páginas, la del CERVEL y la del Ministerio del Interior, resulta que una le mandaba a la otra y la otra le mandaba a la otra. Y todavía no sabemos qué pasó. Después el señor García salió con explicaciones parecían bastante atendibles, que parece que se había subido el nivel de exigencia para digitar los datos que pasaban al Ministerio del Interior, eso explicaría, en fin. Pero también ahí tenemos otro elemento que en Chile estaba bastante garantizada su credibilidad. En Chile no había dudas, por lo menos en los últimos 20 y tantos años, no hubo dudas respecto a la elección. Se parece al cuento del terremoto. Si seguimos con los ejemplos. Claro. Entonces digo yo que crisis de credibilidad, si uno puede intervenir, ¿cierto? Se está dando. La cantidad de ejemplos que tenemos son a diario, lamentablemente, y no me cabe duda que me gustaría escucharte con tu sabiduría a qué es lo que debiese hacer esta sociedad. Partiste muy bien con la autocrítica, dices tú, la Iglesia dejó de ser creíble. Las autoridades de ayer y de hoy día también son poco creíbles. Por allí mencionaste que somos nuestra sociedad, y tal vez la mayoría, exigente con lo que significa recibir. Cero
por lo que significa deberes. Y lo hemos visto en una elección donde no votó nadie, porque no tenía importancia, ¿cierto? No tiene ninguna importancia. El que sale, sale. Sin embargo, se aprovechan de cada cifra, cada, ¿cierto?, entidad, izquierda, derecha, del centro. Y sabíamos nosotros que como votante no hay perdedores en las elecciones, ¿cierto? Esa es otra gracia que tenemos los chilenos como sociedad. Por lo tanto, apuntar entonces a esto que significa crisis y que estamos escuchando con especial atención, me gustaría apuntar ahora, que los ejemplos sobran, a qué hacer nosotros, tal vez como profesionales, como colegios, como hombres, entre comillas, que estamos en la parte superior de esta pirámide educacional, como que para esto, no sé si se recupere, se neutralice, o cómo ponerle coto. Tú que trabajas en instituciones importantísimas. Y agreguemos, no voy a seguir dando ejemplos porque encuentro razón, que podríamos pasar toda la noche, pero agreguemos las encuestas que se equivocaron todas con respecto a las elecciones y no con la excusa de que del voto voluntario no es un representante que deberían haber tenido los encuestadores saben hacer encuestas. El tema de la prensa, tenemos un duopolio en la prensa, que es la que marca la agenda. Esa es la importancia que tiene, porque muchos dicen, ¿por qué le importa tanto la prensa si la mayoría de la población del país no lee los diarios? Y es verdad, la mayoría de la población del país no lee los diarios. Pero lo que marcan la agenda son los periódicos. Los periódicos tienen un sesgo ideológico que es muy legítimo, pero es el de ellos, que está marcando la agenda. Vuelvo a la iglesia para ver qué podemos hacer. El Papa Benedicto XVI dice en la carta que escribe a la iglesia de Irlanda, la gran crisis feroz de los abusos en Irlanda, dice: nosotros pensábamos que los enemigos de la iglesia estaban fuera de la iglesia y nos dimos cuenta que los enemigos están dentro. Una frase muy fuerte. Después, en febrero pasado, en la Pontificia Universidad Gregoriana, que es la principal universidad de Roma todavía, de la Compañía de Jesús, por supuesto, de jesuitas, estamos caídos de gracia, pero todavía tenemos alguna institución importante. Se hace un inmenso simposio, 110 conferencias episcopales de todo el mundo, participan 30 superiores y mayores de las principales órdenes religiosas, femeninas y masculinas, y abre este seminario sobre los abusos una víctima, una mujer que cuando niña fue víctima de abusos en un hospital, estando enferma mientras su familia estaba a 300 kilómetros en Irlanda. El cura le da la comunión en la mañana, abusada de ella. Y esa es la persona que abre este seminario, contando su experiencia. La prontitud para las investigaciones, la transparencia, las medidas preventivas, una nueva institución que existe ahora, que tiene su sede en Múnich, en Alemania, y que el Papa mismo quiso poner simbólicamente, pero plata de él, para la constitución de esta institución, que es una especie de institución virtual que está monitoreando el tema del abuso en los 5 continentes. Se pueden hacer muchas cosas, por restituir la confianza. Y yo siento que de alguna manera la Iglesia está sentando las bases para recuperar esa confianza. Va a ser lento. No sé si vamos a recuperar a muchos jóvenes que se fueron, que la dejaron. Yo veo con frecuencia a una de las víctimas de Garadima, que tiene esa fundación que se llama De la Confianza,
es cercano amigo, Murillo, José Andrés Murillo, y yo lo molesto un poco, le digo, oye, tu guaguita está mora, le digo yo, habría que bautizarla, ¿no? O sea, jamás me dice, jamás la voy a bautizar, nunca la voy a bautizar. Y yo lo sigo molestando porque pienso que un día a lo mejor va a volver al redil, digamos, entendiendo perfectamente que se haya querido marginar absolutamente. O sea, el daño que va produciendo la pérdida de credibilidad también en la sociedad chilena es un daño grande, no es tan fácil de recuperar, y por eso que tenemos que, a mí me gusta ese discurso donde dice que hay que cuidar nuestras instituciones, y estoy de acuerdo que tenemos que cuidar nuestras instituciones, pero tenemos que cuidar nuestras instituciones no tapando las cosas, ¿no? sino que mejorándola sustancialmente. El Parlamento puede hacer mucho, los tribunales de justicia pueden hacer mucho, el Ejecutivo puede hacer mucho para ir recuperando la credibilidad. Pero además está este otro tema, ¿no? Que es del interés general, el tema de decir, pero ¿quién vela por el interés general? ¿Quién vela por el bien común? ¿Quién vela porque en nuestro país existan ciertas garantías que nos ayudan a todos? Reconocer ese voto es un elemento importante. Por eso yo mencionaba el tema de la farmacia. Porque si las farmacias se coludieron, aparentemente se coludieron, por lo menos la justicia estableció que se había coludido y les cobró $25 millones de multa. Pero si esa farmacia dice vamos a pagar la multa porque respetamos los tribunales de justicia, pero somos inocentes. ¿Qué es lo que ha pasado con algunos victimarios en el caso de la Iglesia Católica? Que no han reconocido, que siguen considerándose inocentes. Parece que es la parte más difícil, autorreconocer, me equivoqué. Así. Pero es importante porque si no es muy esquizofrénico, ¿no? Porque igualmente a uno le queda la duda, dice, bueno, pero Luz Verde dice que son totalmente inocentes, que esto es un infundio, y bueno, van a pagar los $25 millones. Entonces, o sea, uno se da cuenta, porque va a una farmacia, va a la otra, y no te quieren vender un día que vale $300. bueno, ese otro tema que es el tema de los equivalentes. Sí. En definitiva necesitamos, y aquí en el tema de la ética, necesitamos desarrollar un mejor estándar ético entre nosotros. Porque queremos más regulaciones, creo que debe haber más regulaciones, tiene que haber más regulación con las instituciones financieras, con el comercio, con el retail, uno vive en una sociedad que dice, bueno, está bien que me roben un delincuente, pero que yo cada vez que voy a comprar esté sospechando que me están robando es muy desagradable, porque ahí uno ya es, o sea, una cosa es que exista la delincuencia, siempre va a existir, y bueno, y en la medida creo yo que se van a cambiar las cosas, pero necesitamos un estándar ético mayor entre nosotros, y la ética se ha abandonado mucho en los planes de estudio, por ejemplo, de las universidades. Está bastante ausente. Sabemos que en la escuela, en los colegios, en la escuela, la educación cívica está ausente también. No hay un sentido de lo común, no hay un sentido de lo de todos, de no molestar al otro. Es muy agresivo. Yo uso el metro en la mañana, temprano por lo menos, cuando voy al diario, a la cooperativa, y alguno que otro día que tengo que... Yo vivo en donde está la estación Los Héroes del metro. Y ahí es particularmente
se repleta a las 7, 7 y media, 8 y media de la mañana, es una cosa de loco, ¿no? Y la agresividad que uno siente, ¿no? Lo que hay entre las personas, ¿no? La desesperación, porque cada uno mata a su toro. El empleador no va a aguantarle a la persona que llegó tarde porque pasaron 5 trenes repletos, ¿no? Entonces hay algo ahí que no camina. La segregación. Nuestra ciudad es tremendamente segregada, lo que aumenta la desconfianza, sin duda, de unos por otros, los miedos, las enormes sumas que estamos gastando en seguridad, en poner más rejas y más rejas y más rejas y subir más para arriba las panderetas y más alarmas y todo lo demás. Es nada. Cada uno solucionando su tema por sí solo. Así una sociedad no puede sobrevivir, ¿no? La mayor parte de nuestros conciudadanos tiene la percepción, por cierto, de estar siempre siendo burlados, abusados por quienes detentan el poder económico. Eso tampoco es bueno para un país que necesita del emprendimiento, que necesita de la empresa, que necesita de relaciones confiables. Este es un malestar difuso que existe. Lo que le estaba diciendo, seguridad en las casas, calles, plazas, espacios públicos, pero también en los supermercados, en las tiendas de comercio, donde uno tiene que estar ahí a la baile y no lo hagan eso. Yo creo que es eso, ¿eh? O sea, hacia dónde tenemos que dar, y para eso necesitamos liderazgo también, liderazgo que sean confiables, creíbles, honestos, y darle una mucho mayor importancia a la ética. Porque todo se basa en la confianza. Las sociedades más desarrolladas y avanzadas, muchas veces los tejidos hay más confianza en los tejidos. Porque si uno tiene, ¿cómo puede desarrollarse y crecer un país donde uno tiene miedo de que el corredor de propiedades no haga eso? De que, ¿me entiendes? Todos me están haciendo eso. Si todos me están haciendo eso, ¿cómo hago negocio? ¿No? ¿Cómo progreso? ¿Cómo esa cosa que uno ve en otros países, ¿no es cierto? Que tú puedes, ¿por qué en Estados Unidos la gente va y compra con toda tranquilidad? Porque sabe que puede devolver lo que compró, que le van a devolver la plata si quiere la plata, que le van a dar todas las facilidades. Entonces te arriesgas, incluso compras más allá de lo que querías comprar, porque sabes que en cualquier momento, si te arrepientes, puede. Algo de eso se ha avanzado en nuestro país, pero yo creo que estamos viviendo una crisis de credibilidad. Yo creo que ha entrado el bichito de que en vez de ser ciudadanos somos consumidores, nos están tratando todos como consumidores, porque esto del voto voluntario es eso. Bueno, si usted no quiere participar, el problema es suyo, usted es libre. Es como si la sociedad estuviera diciendo, mire, no vote más, quédese en la casa el domingo, ¿para qué se va a gastar lucas 500 en micro? Para votar por alguien que además no sabe mucho, porque tampoco estamos muy bien informados, porque la televisión es pura farándula, porque no hay un canal público que se preocupe de los debates, ni de porque la ley que se está tramitando hoy día en el Congreso para la televisión nacional, le dice a la televisión nacional que tiene que actuar como cualquier televisión comercial, tiene que financiarse y todo lo demás. Entonces tampoco hay ningún incentivo para poder preocuparse más del bien común,
o de informar. Yo viví 5 años en Italia, en Roma. Una cosa que me impresionaba de la televisión italiana es cómo a través de la radio y la televisión, un país que tenía muchísimos dialectos, teniendo una gran calidad en el lenguaje, en la televisión y en la radio, contribuyó a la unidad del país. Por largos años, ¿no? Enseñando simplemente con la entretención, con la información, con la diversión, con la teleserie, con lo que fuera, a hablar bien. En Chile hablamos muy mal, todos hablamos muy mal el castellano, y más encima tenemos una televisión que no nos ayuda en nada, al contrario. Nuestras películas les tienen que poner subtítulos en castellano para poder entenderlas en otros países de habla hispana, cosa que a nosotros no nos pasa si vemos una película mexicana, colombiana o peruana. Los peruanos hablan bien, los mexicanos hablan, los colombianos hablan bien, sobre todo de algunas regiones, los bolivianos hablan bien. Entonces, los 3 conceptos que me gustaría dejar es, bueno, uno, generar confianza, la ética como fundamental para un país. Uno no puede vivir a punta de regulaciones y de controles, porque además el país no da abasto. Y de hecho nosotros sabemos que aumentan y aumentan las regulaciones, pero se sabe que no hay inspectores suficientes, porque no hay plata para los inspectores. Y creo también que en la medida que la gente sienta que sus derechos son respetados, que no está siendo engañada permanentemente, también debería por lo menos ir también respetando lo mismo a los demás. Piensen lo que es andar en auto en Santiago. Hay que andar a la defensiva total porque es un ambiente muy agresivo, ¿no? Trate usted de doblar en segunda fila. O sea, que el otro cree que uno lo está tratando de hacer eso y no lo va a dejar pasar, pero por ningún motivo. En fin, perdonen que haya sido un poco desordenado, no sé si tienen alguna pregunta, pero quería hacerles así como un collage de esta atmósfera que yo creo que nosotros tenemos que cambiar, tenemos que contribuir a cambiar, lo que estamos tratando de hacer también con nuestra revista. Este es el país donde nosotros vivimos, la sociedad donde lo digo así, mayoritariamente nuestros hijos, nietos van a vivir. ¿Qué país, qué queremos para... no sé, no podemos vivir en una sociedad tan desconfiada, tan llena de miedo, tan sospechosa unos de otros, donde también tenemos tantas dudas respecto a las mismas autoridades que nos presiden. Eso quería decir. ¿Hay alguna pregunta? Antonio, cuando uno ve lo que está pasando en esta sociedad y vemos, por ejemplo, que la macroeconomía crece ahí del 6,2% se muestra como un tremendo éxito. Pero por otro lado, vemos una microeconomía que crece con fuerza el 2%. Y se va produciendo esta desigualdad enorme. Una visión de las personas que están en la macroeconomía que yo creo que eso mismo va provocando un resentimiento por una parte, una desconfianza. Por ejemplo, vas a la Center y no basta que tú vas a buscar algo, con crédito para que el negocio no venderlo, sino que enviarlo a la persona que lo den los 50% más al año de valor. Y aparte de eso,
está media hora y paga 1.500 pesos de estacionamiento. O sea, es ya un abuso sobre un abuso y un abuso. Entonces, ¿cómo puede establecerse la confianza en una sociedad que está basada en una cuestión tremendamente desigual? O sea, un ejemplo simple. Si yo tengo prepago, ¿cierto?, de tarjeta, mi minuto telefónico cuesta 300 pesos. Si tengo plan, porque tengo impuesto más ingresos que me dan 150. Y si contrato plan por empresa de 50 pesos, o sea, es un abuso. Entonces, ¿cómo restablece la confianza en una sociedad que está basada en un sistema económico basado en un abuso? Abusar de todo lo que sea. No, y de hecho hay una cosa, en Estados Unidos, por ejemplo, es un delito prestarle a alguien que no va a ser capaz de devolver. Se llama, tiene un nombre así como asesinato económico o algo así, ¿no? O sea, tú no puedes aprovecharte de alguien que es incapaz de tener el discernimiento suficiente para poder decir que no. En Estados Unidos igual han abusado de otra manera, pero quiero decir que por lo menos está el concepto, ¿no? La facilidad con que... Y además es muy malicioso el sistema, porque los que engañan no son los dueños. El dueño, ¿qué es lo que hace? Le pone al empleado una cuota que tiene que cumplir. Usted tiene que conseguir 40 tarjetas de crédito, por decirlo, o 40 seguros en las tarjetas de crédito. Entonces, el tipo que está sobreviviendo en su trabajo y que quiere ganarse el bono y todo lo demás, es que a la mala le mete el seguro a la persona a la cual le entregó la tarjeta sin decírselo. ¿Ya? Entonces, ni siquiera es una política de la empresa no oficial, ¿no? Oficiosa, sino que el que está abajo, el que está haciendo esto. Yo creo sinceramente que Chile no es tan desigual, ¿sabes qué? Eso es lo peor de todo. Si tú tomas el 80% de la población, el 80%, sacando el 20% de arriba, la verdad es que es bastante, la distancia entre el más rico y el más pobre es bien poca. Lo que se dispara es el 1%, hay un 1% y después el 10%. El 10% un poco. Entonces, es complicado. El otro tema que se dice mucho, ayer lo comentaban en la reunión del Consejo Ampliado de la Revista Mensaje, es que la pobreza, como está medida, es muy engañosa. O sea, Chile es mucho más pobre todavía de lo que muestra la caseta, aunque esté bien hecha, en el sentido de que la precariedad con que vive mucha gente, al límite de caer en la pobreza, es enorme. Yo creo que eso es un tema súper difícil, súper difícil de cómo... porque por otro lado, si no hay crecimiento, también perjudica. O sea, yo no soy un utópico así que diga, o sea, el crecimiento económico es necesario. Pero tiene que haber innovación, tiene que haber agregar valor, tiene que agregar valor. En Chile hay poco de eso. Se sacan las materias primas casi, las piedras, ¿no? Muy poco, hay muy poco el valor agregado. Entonces, y después, bueno, y una educación que no, porque también sabemos que la educación es la que aumenta la productividad y es la que permite acceder a mejores niveles de ingresos. Y la educación es malísima. En el tema... Hay agüita ahí, por si acaso. Gracias. Ni siquiera te había dejado una sillita y si querías saber. Yo quiero analizar un poco más. Hay tres elementos que tienen que ver bastante con esto. Nosotros hemos conversado, tema uno, el tema del colegio. Nosotros hemos conversado con colegas jóvenes
En general los colegios jóvenes no se inscriben porque dicen que el colegio no los representa. Pero ellos tampoco vienen para ser representados. Es decir, quieren que los que están de una reforma digan, oh, queremos que los jóvenes estén aquí, así que vamos a hacer políticas como si nosotros fuéramos jóvenes, vamos a hacer políticas para que ellos se sientan bien y puedan venir para acá. ¿Ya? Entonces, cuando en realidad el promedio de edad que tiene el Consejo Nacional del Colegio es más o menos representativo del promedio de edad que tienen la mayor parte de los colegiados. No quiero lastimar a nadie. Sí, pero es un tema en la cual y también se empieza a decir, ¿qué es lo que el colegio me va a dar a mí? Esa es la pregunta clave 1. La segunda es que nosotros como profesión somos una profesión que funciona también en base al tema de las confianzas. Es decir, el paciente se entrega a uno porque incluso a nosotros mismos nos pasa. Es decir, yo, muy cirujano dentista puede ser, pero si yo estoy acostado en el sillón por la otra vez que no tengo idea qué diantres me están haciendo. No puedo tener un control. A mí se me están curando la mano, lo veo y puedo, pero el tema de la situación de dependencia que tiene el paciente odontológico es muy fuerte y requiere, digamos, una gran confianza. Entonces, cuando aparecen de repente estos programas de televisión que de denuncias que en definitiva no muestran nada, yo me acuerdo, por ejemplo, de una vez de una periodista que se hizo un reportaje con un colega y después va donde otro colega, y el colega dice, mire, qué sé yo, tiene gingivitis, qué sé yo, y necesita hacer todo eso. Pues si yo me había hecho una limpieza ya ayer, y me está diciendo al momento. ¿Ya? Un tratamiento de inflamación periodontal, la que sea, no se pasa en 24 horas. Y si la presunta paciente le dice al doctor que no se había hecho un tratamiento, no había visto un dentista en 2 años, y aparece esa inflamación, es un tema obvio porque hay un ocultamiento de información, pero eso no lo maneja el público común y corriente. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y el doctor Cousiño midió, ya junto con personas de asociación de clínica, de que se ataca a una clínica o un ente particular, pero la gente inmediatamente trata que todos los dentistas son sinvergüenzas. Y empieza y se pierde, qué sé yo, Y en la mitad. y en la mitad la otra mitad no lo descarga. Entonces, ese tema también se va produciendo. Entonces, a la larga, nosotros mismos nos estamos como jugando, haciendo autogoles con todo este tipo, al seguir fomentando este tipo de situaciones. Entonces, claro, tú señalabas lo que dijo su santidad, ¿cierto? Cuando dice, el enemigo está dentro. Y de repente a nosotros nos cuesta mucho entender eso. ¿Ya? El enemigo no está afuera, está dentro. La desconfianza nace de nuestras propias instituciones. Somos nosotros los que estamos cerrando la puerta al negar la transparencia, al negar la necesaria información, al tratar de hacer que entre 4 paredes se estamos siendo enemigos de los procesos que inviten a los demás, ¿cierto? Como dijo, recordando, ¿cierto?, los 50 años del concilio, evitan abrir la ventana para que entre aire. Y ese tema es lo más grave. Pero yo creo que tú tocaste un punto muy importante, y es la farandulización de la desconfianza. Hay instituciones que hacen investigaciones serias, por ejemplo, está CIPER, periodismo de investigación serio que va a profundidad. Hay muchos programas que denuncian atropellos, digamos, o cosas así, que son sumamente frívolos, como tú dices, que no van al fondo del tema, que utilizan la ignorancia de las personas también y que están desacreditando las instituciones, porque desacreditan gravemente. Entonces,
es bien interesante lo que tú dices, porque por una parte yo creo que tiene que haber, tiene que existir la denuncia, ¿ah? Pero las denuncias serias, informadas y con investigaciones hechas en profundidad. Y no aprovecharse, pero eso pasa también mucho con los médicos. Situaciones hospitalarias que son muy complejas, que hay montones de variables que están implicadas y que además donde hay desgracias que suceden por distintos motivos y no siempre son por negligencia humana, digamos, o médica o odontológica, ¿no? Y que no son tratadas con la suficiente profundidad, ¿ah? Y seriedad. Y eso atenta también gravemente contra las instituciones. Y sí, yo creo que ese es un elemento muy interesante de introducir. Yo creo que una de las pocas instituciones que se salvan en nuestro país, hasta cierto punto, serían los Carabineros de Chile. ¿Por qué cree usted que la ciudadanía tiene todavía fe en ella? ¿Qué características cree que tiene esa institución que hace que todavía no sea como, no, los Carabineros de Chile, sino que uno siente que llega un carabinero y que, pues, de cierta forma, uno como que está un poquito más aliviado? Más seguro, sí. Bueno, es bien impresionante porque es verdad que la institución de Carabineros de Chile tiene una alta credibilidad, por lo menos comparado con las otras instituciones. Tampoco es tan alta si tú lo miras. Y después vienen las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas también lo tienen. Creo que hay algo que es verdadero y que han sido instituciones bastante probas, ¿no? Serias. Ahora, sin embargo, también siento que eso se está poniendo bastante en peligro. Hace poquito salió una denuncia bien grave y en parte se explica porque ha tenido que crecer mucho y eso lo explican los carabineros, los oficiales de carabineros que se han visto presionados a crecer en forma muy rápida y por lo tanto la preparación y la formación es menor y eso pone en peligro también la probidad y la seriedad de la institución. Yo creo que ahí hay un peligro muy grande. En el caso de investigaciones es distinto porque ahí más bien también han tenido que crecer muy rápidamente, pero ahí es lo tremendo estar en contacto con la tentación, se podría decir, en forma permanente, ¿no? Están a prueba, siempre están a prueba. Están siempre a prueba, los sueldos bajos y donde la tentación de la ganancia fácil es muy. Pero evidentemente que sí, yo creo que el Carabineros de Chile es una institución que es de lujo y de hecho basta con que uno se pasee por el resto de la América Latina para que se dé cuenta tranquilo que la cuestión es así, con todos los defectos que le podamos encontrar y las yayas que pueden tener, que las tienen también, ¿no? Pero evidentemente que sí. De cierta forma, todas esas yayas que usted dice que tienen, se han hecho públicas y de inmediato se han desvinculado a las personas. Eso es verdad, exactamente. Eso da sí. más credibilidad todavía, porque dice, por lo menos pasó esto y no se quedaron callados, lo hicieron público y de cierta forma desvincularon a los carabineros que hayan cometido los delitos. Una de las causas más graves de la baja de credibilidad en el caso de la Iglesia Católica fue justamente haber hecho lo contrario. Claro, haber ocultado, haber defendido defensas corporativas, haber bajado el perfil, haber desacreditado a quienes lo acusaban, en fin, ¿no? Evidente, y eso de verdad es lo que tú dices, ¿cierto? ¿Tú ibas a preguntar algo? No, una pregunta era como un comentario. Yo no soy médico dentista, pero cada vez con lo que usted habla, yo le doy más razón a la frase del señor Benito Juárez que dice: el respeto al derecho ajeno, en este caso sería la confianza o la paz de los demás, porque mis derechos terminan donde empiezan los del otro. Claro. Y empezando por ahí sería como más fácil que ponerse en los pies del otro, ¿ah? Que es algo que lamentablemente
No tenemos, y yo creo que no estamos formando tampoco a los jóvenes en eso. Estos movimientos estudiantiles que han sido interesantes y todo lo demás, pero uno se pregunta hasta qué punto, dónde está el salto al bien común también, y dónde está el acento en mí. Fíjense una cosa, que si se ha desinflado un poco el movimiento estudiantil, hay muchas razones que es muy difícil de ver, pero en parte es porque se ha empezado a aliviar la carga económica terrible que fue la causa de la desestabilización, que llegó un momento en la familia chilena. Yo le voy a contar una cosa. Tuve un almuerzo con el director del Mercurio, que creo que ideológicamente piensa bastante distinto que yo, pero que es alumno de San Ignacio, de nuestro colegio, y él decía que el sistema no está en peligro. Lo que es muy interesante, dice, el sistema económico, este modelo que tú preguntabas si era tan viable o no. Él decía no, pero hay dos columnas de este sistema que se han resquebrajado, decía él. Uno, el acceso a la educación, que se ha encarecido enormemente, se ha puesto en peligro. Ponían como ejemplo a un funcionario del diario. Decía, este funcionario del diario hace 20 años atrás ganaba la mitad y ahora gana el doble, pero es mucho menos, está mucho menos en paz ahora que antes. ¿Por qué? Porque hoy ningún padre acepta, por ejemplo, algo que se aceptaba hace 30 o 40 años atrás, que a lo mejor uno de mis hijos va a ser profesional y los otros se van a tener que sacrificar, porque no hay más plata. Eso fue muy normal en Chile por mucho tiempo. Hoy día nadie está dispuesto a sacrificar a nadie. A mí me parece bien. Pero entonces, esta carga económica excesiva hizo que los mismos padres salieran a apoyar a los hijos en estas demandas y todo lo demás. Con algunos arreglos, y la otra gran columna, decía él, es la del crédito. El crédito es lo que ha permitido a los chilenos progresar, mejorar su calidad de vida, pero el abuso excesivo en también está exponiendo el peligro. Ahora, esa es la visión de alguien que quería defender el sistema. Pero me pareció muy inteligente su visión, ¿no? Entonces, porque el Mercurio fue muy criticado por por el empresariado, fue muy criticado el empresariado, sobre todo hace un año y medio atrás, por haberle dado mucha publicidad al tema del abuso en el retail, del abuso de las tarjetas de crédito y todo lo demás. Y él decía, nosotros lo hemos hecho porque veíamos ahí un peligro para el sistema. Yo creo que el tema de la educación, claro, han bajado presión al sistema al bajar las tasas y hacer menos onerosa el costo de la educación para los alumnos. Sin embargo, le están vendiendo una ilusión y están endeudando a gente que no van a poder pagar tampoco. A la odontología le ha pasado como esto de Bertolt Brecht, que primero le tocó a todos y cuando ya me tocó a mí era demasiado tarde. Hoy día en odontología, por lo que hemos visto, hace 10 años había 9 facultades, 7 facultades, hoy día hay 40 facultades. Entonces, y digo que lo último porque ya les tocó a los periodistas, les tocó a los abogados, les tocó a los ingenieros comerciales, les tocó a los veterinarios. Hoy día ya en 2015 van a empezar a salir 2.500 dentistas cada año. Pasando sobre todo las lógicas de la estadística, oiga, usted requiere cierta cantidad para satisfacer las necesidades de salud de su población. 2.000 dentistas por cada, 2.000, ahora va a estar 2.000 personas por cada dentista. Pero vamos a llegar a una relación de un dentista cada 600.
O sea, esas personas que, ok, vamos a poder estudiar, nos bajaron la carga económica, nuestros padres van a poder sostener ese esfuerzo, o nosotros si de alguna manera podemos trabajar y estudiar. Bueno, uno de los éxitos más grandes que ha tenido Alemania, que a diferencia de otros países europeos, por ejemplo, tiene un nivel de desocupación, ha sido lo que se ha llamado la educación dual, que, donde hay una política de Estado, ¿ah? Que, por ejemplo, fomenta la educación técnico-profesional, que en Chile, por ejemplo, así como van a sobrar dentistas, faltan técnicos en la minería y en montones de otras partes donde los sueldos tampoco es que sean un abismo de diferencia. Es de nuevo eso, ¿quién vela por el interés general? Porque ¿quién regula esto? Lo regulan los privados. Son las universidades las que están haciendo su negocio y les importa un raro si hay demasiado o poco. No hay una mirada del interés general, no se trata de volver al estatismo socialista, pero se trata de tener una mirada más general. Una cosa tan absurda como el hecho de que los institutos técnicos profesionales sí pueden tener fines de lucro y en cambio las universidades no. La universidad no lo cumple, por supuesto. Pero uno podría decir que debería haber una política de Estado que favoreciera, justamente para no vender ilusiones falsas, que favoreciera todo lo que es la educación técnico-profesional. Bueno, hoy día está ocurriendo el tema contrario, porque se va fomentando, y ahora con este tema a costa de hecho, Sergio había hecho una estadística, los $1.000 millones que vienen en el ajuste tributario se traspasan inmediatamente a la banca, porque por la baja del CAE del 6 al 2% y además de agregar el tema del crédito Corfo, eso suma más o menos 970 millones de pesos que se han traspasado de dólares, que se han traspasado a la banca, se van a quedar cuadraditos con la reforma tributaria. Y seguimos, formando a estos profesionales, entre comillas, con las calidades que sabemos, pero falta, tú decías, está faltando mano de obra técnica, está faltando, pero esto se soluciona súper fácil. Ya está en el Parlamento un proyecto enviado por el Ministerio del Trabajo, en el cual se va a suavizar las exigencias de migración, las exigencias migratorias, para permitir que trabajadores de Perú, de Bolivia, de Argentina, de Brasil, etc., puedan venir a trabajar en las áreas de lo que es la minería, lo que es la agricultura y otras, porque los chilenos queremos ser todos dentistas, médicos, periodistas y psicólogos. ¿Ya? Y porque el mercado a la larga sigue manejando el mismo tema. Sí, bueno, y también tenemos falta de población. Chile es un país que ha crecido muy poco la población y tiene un problema muy serio, decir ese otro tema. Claro. No, lo que estaba diciendo Pablo, o sea, se rebajaron los costos de la educación, pero eso nos va a buscar a todos los chilenos. Claro, Nos va a buscar a todos los chilenos. Entonces, yo ahora en la tarde estoy invitado a la Universidad de Chile, como seminario de instalación de los estudiantes. Y cómo se entiende. Y cuando se pide incorporar finanzas de dirección o ontología, ¿no? Y es una necesidad que tiene la población, que no tiene más del 30% de acceso, ¿no? La gente llega a la tercera edad ascendiente, la necesidad de decir un 88%. Y los bolivianos dicen que no hay los recursos, pero sin embargo, cuando trata de compensar a la banca por lo que va a dejar de ganar, ahí aparecen los recursos igual que los conejos del sombrero hermano, son una cosa pero increíble. Y la misma cantidad, que fue una tremenda discusión, nos duró 2 o 3 meses con la reforma tributaria, ajuste tributario, una pelotera tremenda, para lo mismo, un monto similar. Pero para compensar a la banca parece así, siempre gusta ganar. O sea, es increíble. Ni siquiera porque ni siquiera porque pierdan, porque la banca no va a perder, para dejar de ganar. Porque además que es ridículo, porque es un crédito con aval del Estado. Es decir, ya tienen la garantía que el Estado les va a devolver la plata. Pero además, como ellos ponen los intereses.
Es de loco. O sea, uno de cada uno. O sea, el abuso es... ¿Alguien más? Muchas gracias. Bueno, buenas noches. ¿Tenemos un premio? ¿Qué hago? Nada más. Sí, bueno, y la iglesia ha visto la figura del ombudsman, cuando tú decías que defender el interés de todos los... Tú dices al interior. Bueno, en cada diócesis hay una especie de ombudsman, sí, para canalizar todo lo que es los abusos para garantizar que no sea la misma autoridad la que recibe la denuncia y la que después legisla. Y en todos los colegios hoy día también hay una autoridad, en todos los colegios de la iglesia por lo menos, hay una autoridad designada que no está en la línea del mando de la rectoría, que es la persona encargada de recibir cualquier queja respecto a posibles abusos, ¿no? Que es una forma de garantizar que las denuncias van a llegar y no van a ser, no va a haber ningún obstáculo para que tengan. Sí. Bueno, además la ley hoy día, tú sabes que la ley hoy día, en el caso de los colegios, obliga a la inmediata denuncia en los tribunales. Yo me recuerdo, digamos, de un primo mío que estaba en los scouts, y ahí había un personaje, una persona conocida hoy día, que era jefe. Y este individuo le manoseaba sus cositas a los scouts, ¿no? Cuando pasaban de novato. Entonces él comentó un día este tema con los parientes de esta persona, porque estaba pareja. Pero en vez de surgir una condena, surge una cosa como un encubrimiento, todos se hacen los locos. Entonces hay una cultura de abuso y de proteger el abuso. Sí, y ha cambiado. Está cambiando. Hoy día está cambiando. Bueno, se jugaron nuestras autoridades, pero me ha parecido fantástico poder conversar con tanta apertura de estos temas, que hasta hace poco era impensable. Yo que mi amigo Jaime Carril, mucho. Él conversó con las autoridades de la diócesis en su momento para exponer, hacer transparentar estos temas cuando en el tiempo del cura Tato dice aquí tiremos toda la barrilla y hagamos el... Fue tremendo, sí. Y no, qué sé yo, pero cuando sale con escándalo. Y todavía, mira, todavía hay, o sea, está claro que cuál es la línea Fuerte, clarísima actual, pero todavía hay resistencia, Entonces, yo me creo, todavía estoy impresionado cuando entrevistan a Monseñor Rafa, sí, y le preguntan si hay abuso, sí, pero poquito, así que no se preocupen mucho, digamos. ¿Ah? Y así que yo agradezco ese viento de cambio, de frescura que está hoy día esperando en la iglesia. Bueno, ahora es súper interesante. Entonces, yo creo que sí, rápidamente porque teníamos como capítulo un recuerdo, digamos, un certificado a entrega Paulina, es un reconocimiento a... No sé si merecido, muchas gracias. No, agradecemos el regalo que nos hiciste de la revista y bueno, seguimos en contacto. Muchas Gracias. Gracias a todos. Y nosotros nos retiramos por el día de hoy hasta el próximo mes, que tendremos noticias acerca de la Convención Nacional que empieza mañana. Muchas gracias.